Hola, hoy estamos en el programa de los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, y tengo el gusto de estar con María Teresa Cegada Claure. María Teresa, Marité, es boliviana, hizo su doctorado en el programa de procesos sociales y políticos de América Latina en la Universidad Arcis en Chile, y actualmente se desempeña como investigadora senior del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Bueno, pues lo primero, Marité, muchísimas gracias por estar en este programa y ya sabes, ¿cuáles son los retos de la política? Un gusto, Manuel. Es un placer realmente compartir este programa y estas reflexiones contigo. He tenido oportunidad de ver otras versiones de los retos de la política y claro, es muy interesante contrastar un poco las visiones de distintas personas que trabajan en este ámbito. A ver, yo quisiera comenzar tal vez diciendo que nos preguntemos, Manuel, creo que estamos atravesando por un momento muy crítico desde las ciencias sociales y políticas, porque la dinámica de la realidad nos atropella permanentemente, ¿no? O sea, realmente estamos viviendo una realidad que difícilmente estamos pudiendo seguir desde la política o desde incluso el cambio del pensamiento académico. Yo diría que tendríamos que comenzar por preguntarnos qué es la política hoy, o sea, cuáles son estos retos, pero qué es la política, porque las relaciones de poder en este momento no están centradas como antes teníamos en nuestra formación clásica. Tú podías identificar un bloque dominante que concentraba el poder económico, político, los capitales simbólicos, ¿no? Desde las lecturas quizás marxistas o neomarxistas, esta separación en clases sociales, ¿no? Pero en este momento, algo que tal vez Foucault presintió hace muchísimos años, esta idea de la fragmentación del poder, ¿no? El poder disperso en lo que él llamaba los hogares moleculares, que hoy día ya trascienden a la realidad física, porque estamos viviendo contradicciones muy fuertes a nivel del mundo virtual, muchas veces reales, otras veces incluso inventadas, que están generando, ¿no? Unos escenarios bien distintos ahora para la política. Entonces, de alguna manera, ya esto quisiera añadir también que en su momento el Estado era la entidad que representaba o concentraba estas relaciones de poder. E incluso el monopolio de la violencia estaba en manos del Estado. Hoy no. Hoy se encuentra todo disperso en la realidad y las decisiones sustanciales en muchos casos no pasan o no se concentran solamente en el Estado o en los estados. Entonces, claro, la gran pregunta detrás de este reto que tú planteas es si el sistema político que hoy existe, está difundido en el mundo, ¿no? Digamos, el sistema político democrático, que es un poco el ideal al que nos hemos encaminado o en el cual hemos encontrado una utopía durante las últimas décadas, este ideal democrático está representando esta realidad, está acorde con esta dinámica sociológica y política tan fuerte que está sucediendo, ¿no? O sea, si este sistema político, en otras palabras, es capaz de procesar estos conflictos, estos campos de conflicto tan diversos que hay en la realidad y que además están marcados por una serie de intereses que ya no son solo económicos, como te decía, sino que tienen que ver con una serie de aspectos, incluso de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Yo creo que esto es clave para poder comenzar a pensar nuestra realidad. Encontramos que muchos de estos intereses están fuera del sistema institucional, ¿no? De los lugares Sí. tradicionales. Y entonces, hoy el reto no es solamente entender eso que es ahora la política, esta posibilidad de la política, sino también entender nuestras propias realidades. Y en ese escenario, ¿cómo ves tú el tema de la representación? Porque ese es uno de los temas tuyos, ¿no? Que más también has trabajado en tu carrera profesional. Sí, correcto. O sea, creo que ese es el meollo un poco para entender los desafíos de la democracia en particular. El tema de la crisis de los partidos políticos la llamamos crisis porque en realidad no estamos muy seguros de que algún día hayan operado de una manera muy adecuada en relación con sus funciones de representar, articular, agrupar los intereses, ¿no?
pero evidentemente los partidos desde hace ya un par de décadas están pasando por su peor momento. Bueno, siempre decimos este es el peor momento, pero las Sí. encuestas sobre todo nos sorprenden con que siguen descendiendo en este escenario, ¿no? Y la pregunta que nos queda es, bueno, vamos a trabajar otra vez por un ideal de partidos, es decir, pensar en una rearticulación partidaria en términos de exigirles institucionalidad, disciplina partidaria, formas, digamos, democráticas de funcionamiento interno, etcétera, o qué tipo de representación deberemos concebir o crear probablemente para este nuevo escenario. Lo que hemos estado viendo, y sobre todo en los países de América Latina, es el agotamiento de los partidos, incluso partidos muy tradicionales de muy larga data, y el reemplazo por esto que ha surgido de pronto, ¿no? Que son liderazgos personalistas, caudillescos, que a título casi personal están incidiendo en los escenarios políticos en distintos países, ¿no? Frente a una percepción de un electorado cansado, agotado, marcado por esta sensación de antipartidismo, porque hay una palabra, Manuel, detrás de esto, que es la palabra confianza, ¿no? Yo creo que la confianza en el sistema, pero en particular en los partidos, que son los actores fundamentales de ese sistema, está en un proceso de franco agotamiento. Y a eso hay que acompañar también la escasa credibilidad que hay en estos liderazgos. Cuando uno mira América Latina, por ejemplo, y ve estos comportamientos electorales tan pendulares, y uno dice, ¿qué pasa con la población? Está de la izquierda yendo hacia la derecha, ¿no? De un líder, digamos, no sé, como puede ser el Kirchner o los partidos kirchneristas, de pronto terminan votando por Macri o por Milei. Pero lo que sí se puede afirmar es que en realidad no existe ese péndulo ideológico, porque lo ideológico izquierda-derecha también ya no explica la realidad, no es suficiente, ¿no? Lo que vemos es más bien una suerte de voto castigo, si quieres, a los regímenes anteriores y esa gran necesidad de la gente de buscar nuevas respuestas en lo nuevo. Y lo nuevo a veces viene teñido de un color o de otro, o de un personaje u otro. Por eso estos giros tan abruptos que hemos visto en esta época de la llamada marea rosa en América Latina, que ahora está sufriendo también un colapso, ¿no? Y estos aspectos a los que te refieres, ¿cómo inciden en especial en Bolivia, en la política boliviana? Mira, en el caso de Bolivia, curiosamente, durante alrededor de una década y media, hemos tenido una suerte de sistema de partidos estable, pero esto tiene una explicación también importante. Los partidos que podríamos denominar tradicionales en Bolivia, que emergieron al calor de la democracia en los años 90, cayeron muy rápidamente. En 10 años ya habían perdido de alguna manera su posicionamiento, su legitimidad, y el surgimiento del movimiento al socialismo como una respuesta justamente a esta crisis partidaria, de alguna manera ha remozado digamos, la credibilidad en el sistema de partidos. Pero hemos estado viviendo durante más de una década y media con un sistema de partidos predominante, con el movimiento al socialismo, que además no es exactamente un partido al estilo tradicional. Como sabemos, el MAS es una imbricación entre partido político y movimiento social. Su virtud, tal vez, y por lo cual ha logrado una estabilidad durante varios años, ha sido esta posibilidad de vincular a las voces de la sociedad que están representadas en movimientos campesinos, indígenas, con una estructura partidaria. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque en algún momento habíamos pensado que por lo menos para Bolivia era un modelo de partido muy interesante, esta vinculación tan fuerte entre lo social y lo político. Sin embargo, hoy estamos atravesando por una profunda crisis de esta organización que está dividida en dos tendencias aparentemente irreconciliables. Justo estos días nos están visitando tres expresidentes de distintos países, ¿no? Está viniendo Zapatero, Samper y Fernández de Argentina para tratar de reconciliar estas dos alas del MAS que en este momento no solamente es una disputa entre liderazgos por la candidatura a las elecciones del 2025, Arce y Evo Morales, sino que también ha penetrado a las organizaciones estas que eran la base social del MAS. Hoy tienes organizaciones divididas, sectores que hacen bloqueos pidiendo
que se legalice una de las candidaturas y otros sectores, también campesinos indígenas, que están más bien desbloqueando en las calles y apostando a la otra candidatura, que sería la del presidente Arce. Entonces, también este modelo, digamos, entre comillas, está mostrando sus debilidades frente a una oposición en Bolivia que realmente no ha terminado de despegar. Una oposición fragmentada, dispersa, que asume distintos candidatos, distintos, digamos, signos, yo diría, simbólicos, digamos, ¿no? Representar esto o lo otro, pero que no tiene gran posibilidad de disputar el poder al movimiento al socialismo. Sí, porque a propósito de la oposición, recuerdo que hace 3 meses entrevisté al expresidente Carlos Mesa para el programa del Jarrón Chino de Latinoamérica 21. Y claro, Carlos Mesa viene a ser lo viejo, ¿no? Viene a ser el pasado en una oposición que parece no poder renovarse, ¿no? Exacto. En este momento, por ejemplo, que estamos a un poco más de un año de las próximas elecciones generales, tenemos por un lado candidatos que sí vienen del pasado y están insistiendo en su postulación. Es el caso de Samuel Doria Medina, por ejemplo, tal vez Tuto Quiroga, el propio Carlos Mesa, que ya está como 5 años en el escenario político, aunque de entre ellos, digamos, es el que tendría mayores posibilidades en este momento. Y tienes la emergencia de unos 10 candidatos nuevos. Ha surgido un partido libertario, ¿no? Al estilo Milei. Han surgido varios liderazgos, otros regionales, bueno, con distintos signos, pero que están tratando de entrar al ruedo político. Sin embargo, las posibilidades, por lo menos en las encuestas, son muy bajas. Carlos Mesa, con todo lo que arrastra de este pasado reciente, es el candidato que tiene mayores posibilidades en este momento de competir con cualquiera de las alas del MAS y quizás intentar de nuevo una segunda vuelta electoral, ¿no? Entendido. Marité, hay dos temas que siempre me han parecido importantísimos y intelectual, académicamente muy interesantes, ¿no? Cuando se habla de Bolivia. El primero tiene que ver con la cuestión regional, con esa tensión que siempre parece existir entre Los Serrano y Santa Cruz. ¿Cómo está esa situación ahora y cómo la ves tú en términos también de la del propio sistema político boliviano? Claro, es muy interesante lo que tú preguntas, porque claro, en Bolivia, como Zabaleta definió alguna vez, es una sociedad abigarrada. Vivimos como la sobreposición de distintas contradicciones que no terminan de resolverse, ¿no? Por un lado, las clásicas contradicciones de clase, digamos, que no resuelve y en momentos más bien se agudizan los problemas de desigualdad, de pobreza, etcétera. Por otra parte, las contradicciones regionales, justamente territoriales, oriente y occidente. En Bolivia tienes todo el occidente que está en la zona andina, tienes un pequeño valle y tienes el oriente que se expande por la selva amazónica. Entonces, en términos culturales, en términos económicos, son realidades bien diferentes que siempre han tenido una tensión interna, ¿no? O sea, entre ellas. Hemos vivido, como tú sabes, desde la época de la colonia de la minería en Bolivia, por tanto, el eje occidental era muy poderoso, donde está una parte del movimiento campesino, pero por otro lado, también este eje económico a lo largo de la historia boliviana se ha ido desplazando hacia el oriente, ¿no? Con los recursos petrolíferos y la agroindustria que en este momento están, digamos, de alguna manera sosteniendo al país, el gas, ¿no? El petróleo y la agroindustria. Entonces, hoy el Oriente se ha fortalecido muchísimo en términos económicos. Próximamente vamos a tener un censo que seguramente va a confirmar el dato de que ha habido una migración bastante grande, masiva, de los distintos lugares del país hacia el Oriente. Ahora, el problema del Oriente es que no tiene una representación política clara. Los líderes que han surgido del Oriente y han intentado trascender al plano nacional no lo han logrado. Su representación es muy regionalista, representa solo estos intereses. Entonces, esa es la limitación que se puede ver en términos de que surgiera del Oriente una representación más nacional. Por tanto, en este momento hay un quiebre entre ambas dimensiones, a lo que hay que agregar algo muy complejo en Bolivia, Manuel, que tú has debido percibir también en los estudios, que es este tema de la discriminación sociocultural, ¿no? Que se ha tratado de resolver en Bolivia con la noción del Estado plurinacional, ¿no? Sí. Una fractura
digamos, histórica, que ha tensionado entre blancos e indígenas Sí, durante muchísimos siglos, y ¿no? no, perdona, porque precisamente ese era el segundo punto que te iba a preguntar. Tienes además un libro excelente del año pasado, del 2023, con Gabriela Canedo, Mi delito es ser indio, ¿no? Política y racismo en Bolivia 2006-2021, ¿no? O sea que tú has abordado muy bien ese tema y lo conoces muy bien. O sea que ya no te corto más, adelante. No, sí, es que es muy interesante este tema porque está marcando la agenda boliviana, a veces de manera invisible y otras veces de manera muy explícita. Y nosotros hemos estudiado este tema haciendo un recorrido desde la llegada del gobierno del MAS, ¿no? Del comportamiento respecto a estas variables, porque nos llamó la atención mucho algo. A principios de siglo, el movimiento al socialismo llega al poder montado sobre los movimientos campesinos, indígenas, sectores populares, pero con un fuerte discurso indigenista. De hecho, la Asamblea Constituyente del 2009 recoge esta impronta en esta noción de Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Ahora, esta promesa, Manuel, de la plurinacionalidad, lamentablemente se ha ido agotando en los años. El propio gobierno del MAS, que fue básicamente coautor de esta noción que surgió de los pueblos indígenas, ha ido agotando esta posibilidad porque ha priorizado, por ejemplo, proyectos extractivistas o desarrollistas, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Uno se pregunta, casi después, más de una década de aprobada la Constitución y no hay avances importantes en términos de reconocimiento, de incorporación de los pueblos indígenas en una dinámica que les permita salir de la situación de pobreza y de, digamos, de exclusión. Entonces, esta inclusión fue, digamos, más bien simbólica que efectiva, ¿no? Y ese discurso simbólico se fue agotando. Y lo curioso es que en la crisis política que se desencadena en Bolivia en 2019, a raíz de ese famoso fraude electoral o golpe de Estado, como llamaron distintas interpretaciones, resurge con muchísima fuerza esta idea de lo indígena, pero ya no como una exaltación de lo indígena, ¿no? Sino como una victimización del propio gobierno del MAS con el discurso de porque somos indios nos quieren sacar del poder. Entonces hemos hecho un análisis nosotros estableciendo estas distancias entre lo real y lo discursivo, ¿no? Que lo trabajan muy bien muchos autores clásicos, para poder establecer cómo en el fondo hay un uso político del tema étnico que es muy legítimo, puede ser legítimo, pero esta vez muy fuertemente contaminado con el tema del racismo, ¿no? O sea, esta división entre yo, el indígena que estoy en el poder, el otro es la amenaza que nos quiere sacar del poder, el blanco, el cara, ¿no? El rico, el letrado. Entonces ese discurso se nota que todavía tiene mucha vigencia en Bolivia e incluso hoy que hay esta pelea en las dos alas del MAS, entra en discusión en los discursos políticos esta problemática. El ala arcista del actual presidente, que es sin duda un personaje tecnócrata, con formación académica y no tiene una raíz indígena, de alguna manera es acusado por los sectores evistas que sí se han originado, digamos, en las bases sociales, de que es un gobierno que está siendo racista o no está representando de manera adecuada los intereses indígena campesinos del país. Y Arce hace un esfuerzo muy grande por acercarse a estos sectores sociales para mantener una base social. Entonces, es un tema entre las otras fracturas, ¿no? Políticas, sociales, territoriales, el tema étnico toma este tipo de ribetes. Entendido. Esta pregunta no sé si te va a sorprender porque tiene algo como diríamos, de cotilleo, ¿no? Pero también hay que verla desde una perspectiva, o quiero plantearla desde una perspectiva política. La relación entre Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Cómo la explicas tú a un público no boliviano? Bueno, yo pienso que esta relación es necesario entenderla desde el origen, ¿no? A principios de siglo, cuando se conforma la posibilidad político-electoral del movimiento al socialismo, se busca esta combinación que en realidad representa a Bolivia entre un indígena campesino como es Evo Morales, con un representante, digamos, de sectores medios, urbanos como Álvaro García Linera. Por otra parte, también se entiende esta complementación de ambos personajes
porque Evo Morales representaba la fuerza sindical, ¿no? La fuerza, la voz de los excluidos, digamos, y Álvaro García Linera significaba la línea político-académica de la organización. Entonces, hubo una complementación muy interesante y que en términos electorales fue muy exitosa y ha funcionado muy bien en los primeros 3 gobiernos del MAS. Ha explotado cuando se produce esta división al interior del MAS. El levismo, por un lado, el expresidente Morales, que está con toda la intención de volver al poder a través de su candidatura, y la emergencia, porque en el principio no estaba pensada así, del actual presidente Arce también como candidato compitiendo con Evo Morales. Entonces, ante esa situación, esta dicotomía, digamos, que ha surgido al interior del MAS, la primera actitud de García Linera, que reapareció en el escenario político hace no mucho, un par de años, pero de manera esporádica y con mucha más intensidad en los últimos meses, ha tratado primero de establecer una reunificación, o sea, tratar de hacerles entender a ambos que no puede existir un más exitoso con un más dividido. Entonces ha pugnado un poquito por esta reunificación. Pero como están las cosas, él ha mostrado en determinados momentos, creo que tiene aún una posición ambivalente, porque si bien él reconoce que el liderazgo de Evo Morales es como insustituible, como que no habría el éxito del MAS sin Evo Morales, al mismo tiempo se da cuenta que por las circunstancias en el país es mucho más difícil para Evo Morales habilitar su candidatura en términos legales, porque han desconocido un Congreso en el cual se lo eligió como candidato. Evo Morales se resiste a asistir a unas elecciones primarias que serían la solución para resolver cuál va a ser el candidato en el MAS. Y es muy fuerte la presión desde el poder. Tú entenderás que un líder que maneja el Estado, además lo maneja no solo desde el Ejecutivo, ¿no? Lo maneja también ahora tenemos una crisis muy fuerte con el sistema judicial, justamente porque hay una pulsión muy fuerte del gobierno, del Ejecutivo, para controlar al órgano judicial. Es más, a través del órgano judicial se han estado tomando decisiones muy importantes para el país. Entonces, este control del Estado en general de Arce evidentemente le da como más posibilidades de ganar en esa pulseta política, y Álvaro ha manifestado también ya en el último tiempo esta, bueno, necesidad también de que Evo Morales sepa entender que hay tiempos en la política, ¿no? Y que tal vez no lo ha dicho de manera abierta y explícita, pero también es casi una invitación a que ambos desistan de sus candidaturas. Él estuvo incluso buscando un tercero. Hay un joven político del MAS que se llama Andrónico Rodríguez, que de alguna manera él lo ha mencionado como una tercera posibilidad para evitar esta fractura, pero esto no se ve con buenos ojos. Andrónico es miembro de los sindicatos cocaleros, está muy alineado con Evo Morales, no es visto como el tercero en esta discordia, digamos, nacional. Entendido. No me gustaría terminar sin que habláramos de la región de América Latina. ¿Qué uno o dos problemas percibes tú ahora mismo como más relevantes en la región? Bueno, por un lado, creo que hemos sido todos los países, y claro, América Latina, golpeados no solamente por los efectos de la pandemia, estamos siendo golpeados como a nivel mundial por el cambio climático, por las guerras que nos llega indirectamente a través de la economía, etcétera, sino que en términos políticos estamos viviendo un momento, yo no sé si decir de recesión de la democracia o de declive de la democracia. Yo no diría que es el fin de este sistema en absoluto, pero de alguna manera lo que está sucediendo en América Latina nos muestra que estos comportamientos que hablábamos en general, por ejemplo, respecto a los partidos, se pueden expandir a casi todos los países de América Latina. Y no solamente es un problema de representación política, tiene que ver también con los procesos tan grandes de inseguridad ciudadana que se han empezado a dinamizar en nuestros países, ¿no? Colombia, México, Perú, pero también Sí. ahora Ecuador, y de alguna manera esta contaminación de la famosa narcopolítica que sentimos que es una amenaza que está sirviéndose sobre nuestros países y que lamentablemente los estados no están pudiendo tomar un control, digamos, determinante sobre estas variables, ¿no? Hace un momento te decía el monopolio
coerción ya no está solo en manos del Estado. Estos movimientos están ejerciendo una amenaza muy fuerte para la ciudadanía y, digamos, amenazando a los estados de la región. Y por otro lado, algo que yo no sé, no soy muy amiga de la calificación de los procesos, pero esta suerte de reemergencia de líderes populistas, ¿no? Con todos los rasgos nefastos, diría yo, de un populismo, ¿no? Fuertemente centrados en la persona, dividiendo a las sociedades entre nosotros y los otros, ¿no? Exaltando al pueblo, en fin, todos estos temas que fueron un tema de, digamos, un motivo de discusión tan fuerte a fines del siglo XX y hoy día están de alguna manera convirtiéndose en una solución política, obviamente con muchas limitaciones, pero a la cual está apostando la población. Quizás el país más crítico en este momento es mirar a nuestro vecino Perú por la alta fragmentación política y casi la inviabilidad que tienen para salir de esta situación. Pero digamos, yo creo que el contexto que nos está rodeando en general está muy fuertemente marcado por esto, ¿no? Esta crisis de la representación de los partidos como instituciones creíbles, este rechazo en general de la población a la política y la búsqueda de estas alternativas que desde mi punto de vista son peligrosas para la estabilidad democrática de la región. Querida Marité, has hecho creo que un análisis excelente. Yo no me resisto a la ultimísima pregunta, que es preguntarte por Brasil, que al fin y al cabo es vuestro vecino grande, ¿no? ¿Cómo percibes tú la relación que ahora mismo tiene Bolivia con Brasil o el papel también que Brasil pueda estar jugando en el continente sur? Bueno, Brasil siempre ha sido un punto muy fuerte en las relaciones en América Latina por el tamaño de país que tiene en términos económicos. O sea, no podemos evitar, digamos, hablar de ese tema. Ahora, en relación con Bolivia hay, digamos, para comenzar por ahí, hay relaciones bastante tensas porque lo que nos ha vinculado mucho al Brasil es la venta de gas, ¿no? Como país nos ha servido muchísimo como mercado. Entonces, los signos políticos cambiantes que han habido en ese país, en Bolivia no, pero en Brasil sí, han ido, digamos, afectando a esta relación y a las posibilidades que Bolivia también tendría en el futuro. En este momento siento que Brasil, con la llegada de Lula, ha, digamos, reordenado un poco su posicionamiento de manera mucho más tímida y menos potente que con el Lula de hace una década, ¿no? Lula ha atenuado muchísimo su discurso, hay una moderación, pero también esta moderación está, digamos, bajo la presión de fuerzas antilulistas que están muy presentes en ese país, sobre todo a nivel regional, de su propia asamblea legislativa. O sea, no está ganando ese terreno, no está consolidado en Brasil y se cierne otra vez la amenaza de que, digamos, hacia adelante pueda haber una reversión de este proceso que él está intentando de alguna manera reacomodar, pero otra vez de manera mucho más moderada y creo que ya no con el discurso de esta vieja alianza que hubo, ¿no? A principios de siglo de los famosos países del ALBA y que Brasil un poco formaba parte de esa dimensión. Creo que ahora ya no tiene ese poder. Y claro, la apuesta y por eso la visita preocupada de muchos expresidentes y del Grupo de Puebla a Bolivia es para ver si Bolivia puede seguir manteniendo un poco ese bastión en América Latina, porque aparte de los países que ya están, yo diría, fuera de este escenario democrático como Venezuela, Nicaragua, no hay, digamos, esta fortaleza que ha sido muy efímera en el fondo si uno mira en perspectiva, ¿no? Muy bien, Marité, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación muy variopinta de distintos aspectos y extremadamente enriquecedora. Seguimos en contacto y gracias de nuevo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un gusto enorme.